Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un enfermo grave, queridos amigos, y nada menos que de la OMS. La Organización Mundial de la Salud está gravemente enferma. Vamos a hablar de esto, parece un título cómico, pero desgraciadamente es todo lo contrario. ¿Con quién vamos a hablar? Pues con el farmacéutico, director de máster universitario en bioética de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, don Julio Tudela, que también es director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Le damos nuestro más cordial saludo y bienvenida. ¿Cómo se encuentra, don Julio? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Estoy encantado de poder estar este rato con ustedes. Pues mire, con todos los oyentes de tantos países que agradecen su presencia profesional, porque, como se dice en la presentación, muchas veces los temas como el que hoy vamos a tratar, todo lo que toca al respeto a la vida se manipula en los medios con muy poca profesionalidad, con muy poca seriedad y no hay derecho porque es demasiado serio el tema, la vida humana. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, le quiero dar la enhorabuena por el nombramiento de uno de sus colaboradores, el doctor José María Domínguez Roldán, miembro del Observatorio de Bioética de esta Universidad de Valencia Católica, porque ha sido nombrado como nuevo presidente de la Comisión Central de Deontología Médica. De esto va el tema, del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España. ¿Qué supone este nombramiento? ¿Están ustedes satisfechos? Es un gran orgullo para nosotros. Primero, porque es un buen amigo. Segundo, porque es un excelente profesional. Tercero, porque es un buen científico. Y cuarto, porque también es exalumno de nuestro máster. Hemos compartido con él parte de su formación y nos congratula y celebramos en favor de la vida, de la verdad y de la ética que personas válidas, bien formadas y capaces ocupen puestos de responsabilidad como este. Así que todos son buenas noticias. Bueno, de verdad que sí, porque, repito por tercera vez, es que no podemos poner el tema de la vida humana en manos de cualquiera. Como usted muy bien dice en una entrevista que hemos escuchado, la Organización Mundial de la Salud está enferma. Se trata de una enfermedad, dice usted, contagiosa contra la cual debemos protegernos. Si esto solo fuera un juego de palabras, en tiempos actuales resultaría simpático e ingenioso. Lo que pasa es que aquí está en juego la salud de millones de personas. Recuérdenos, por favor, don Julio Tudela, ¿qué es la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es su función? Muy bien, pues esta organización, nacida en las Naciones Unidas, hacia el año, tengo por aquí el año de creación, pero a raíz de 1948, está creada con mucho sentido y tiene una gran utilidad, porque lo que persigue es promover el grado máximo de salud que se pueda lograr para todas las personas de todos los países, en toda circunstancia, sin hacer discriminación de raza, religión, género, ideología, etcétera. Por lo tanto, promover la salud, preservar la seguridad mundial, servir a las poblaciones vulnerables, todas estas cosas que están dentro del capítulo constitucional de la Organización Mundial de la Salud, tienen todo el sentido. Y por lo tanto, a veces se me ha preguntado, ¿tiene sentido? La Organización Mundial de la Salud tiene todo el sentido. Es necesario, primero, promover políticas de salud y, sobre todo, preservar por la distribución equitativa de los recursos disponibles en favor de los más débiles, de los olvidados. Por lo tanto, esta debería ser, en todo caso, el objetivo, la misión fundamental de este organismo, si se es fiel al espíritu fundacional de este organismo. Hasta aquí llegamos, porque ahora es cuando empieza el problema y el dilema que nos surge.
Vamos a recordar que la OMS, como usted dice, inició su andadura al entrar en vigor su constitución, 7 de abril de 1948. Bueno, como anécdota, todos los años celebramos ese día, el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Y saben ustedes que actualmente son más de 7.000 personas trabajando en 150 oficinas de diferentes países, 6 oficinas regionales y la sede está en Ginebra. Claro, ocurre, don Julio Tudela, que la mayoría de las personas, aunque luego pues sufrimos las consecuencias, pero no conocemos el contenido el modo de trabajar, el contenido de los informes de esta organización, a quién van dirigidos. ¿Nos lo puede explicar? Muy bien. Pues esta organización es una organización de referencia a nivel mundial, de cuyas decisiones y orientaciones van a depender muchos movimientos desde muchos países, desde muchos gobiernos, desde muchas instituciones, incluso desde muchas organizaciones profesionales. Por lo tanto, todo lo que la OMS dice tiene un peso muy grande a la hora de condicionar los movimientos, las legislaciones, los criterios que van a ser aplicados en distintas partes del mundo y a distintos niveles. El problema, por lo tanto, que se genera con las recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que vamos a pasar a analizar alrededor del tratamiento de la vida humana y concretamente del aborto, por lo tanto, puede ser especialmente lesivo, especialmente nocivo, dado el eco y la trascendencia que los posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud tienen sobre estos distintos organismos. De hecho, en el último informe, ¿qué propone esta Organización Mundial de la Salud para enfrentar o resolver el auténtico problema mundial de grandes dimensiones que sabemos que es el aborto? Así es. Bueno, ha habido movimientos previos a este pronunciamiento del que hablamos hoy. Ha habido movimientos previos en los cuales se vislumbraba también una tendencia de la Organización Mundial de la Salud a favorecer políticas antinatalistas, políticas de regulación de la natalidad, políticas de contención de la natalidad o políticas que promovían el aborto en determinados países y en determinadas circunstancias. Es decir, esto no es nuevo. Este posicionamiento cercano, promotor de la contracepción, de la regulación de la natalidad o del aborto por parte de la OMS es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. La cuestión actual es que ha habido un pronunciamiento muy claro de esta organización a favor directamente de liberalizar el aborto en cualquier circunstancia, en cualquier etapa del embarazo, eliminando restricciones, eliminando requisitos previos, como por ejemplo los periodos de reflexión que se establecen en algunos países para las mujeres que deciden abortar, las condiciones para su autorización, los plazos de aplicación u otras limitaciones derivadas, por ejemplo, del planteamiento de la objeción de conciencia por parte de los facultativos implicados en el proceso. Este posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, tratando de liberalizar el aborto a toda costa y, por lo tanto, contribuyendo a dejar absolutamente desvalido no solo al embrión humano que va a ser exterminado, sino también a la mujer que sufre y que en su angustia recurre a este procedimiento, son inaceptables y suponen un giro copernicano en la dirección que la OMS no debería haber abandonado nunca, como es la de preservar la salud de las personas. ¿A quién en realidad pretende ayudar la Organización Mundial de la Salud con estas recomendaciones de facilitar el aborto en todos los casos, sin ningún tipo de restricción, sin reflexión previa? Es terrible, ¿no? Desde luego aparece claramente, esto yo creo que al sentido común, que no favorece al niño por nacer, ni a la madre, como usted lo ha dicho. Esto lo veremos después. En realidad, don Julio, ¿quién sale ganando? Bien, cuando me preguntan sobre
qué intereses hay detrás de los promotores de la liberalización y la extensión, la universalización del aborto. Es decir, al final es convertir el aborto en un método contraceptivo más. ¿Qué intereses hay detrás de los que promueven esto? Pues si les preguntamos a ellos, la razón esgrimida es ayudar a las mujeres a tomar decisiones libres, evitándoles prácticas de riesgo. Es decir, promover el aborto seguro. La palabra seguro debe ir entrecomillada, porque ningún aborto es seguro. Lo único seguro en el aborto es la muerte del embrión. Eso sí es seguro, lo demás no hay nada seguro. Pero con esta terminología, el aborto seguro, que es decir, el aborto medicalizado, el aborto asistido, el aborto regulado, el aborto hospitalizado, el aborto en el que se minimizan los riesgos clínicos, parece ser que es un progreso de la humanidad hacer un aborto con menos riesgos y además extenderlo a toda la etapa del embarazo y sin condicionamientos de ningún tipo, parece que es promover la libertad y los derechos de la mujer. Bien, esta es la muletilla que se expone cada vez que alguien que favorece o que defiende el aborto quiere asentar sus tesis y defender sus posiciones. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, no es seguro el aborto no es inocuo, el aborto no favorece la salud, es un eufemismo hablar del aborto como defensa de la salud reproductiva. El aborto no tiene nada que ver con la salud reproductiva y, por lo tanto, otros intereses, como usted me pregunta, ocultos, se esconden detrás de estas actitudes de los que defienden el aborto. Y aquí podríamos nombrar intereses ideológicos, podríamos nombrar intereses demográficos, podríamos nombrar intereses económicos y otros que no tienen nada que ver con la defensa de la salud y la dignidad de las personas. Don Julio Tudela, recordamos, en representación en este sentido, profesional, del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, que dirige, y pues del máster de bioética de este departamento, al cual pues también estamos invitando a los oyentes que pueden realizar un máster de forma virtual, los que quieran especializarse en bioética. Creo que hoy es importantísimo. ¿Cómo ha progresado en nuestro mundo ese derecho que es el primero de todos, el derecho a la vida? Díganme ustedes qué derechos tenemos si no tenemos derecho a nacer. O sea, derecho en cuanto que una vez que ya estamos existiendo en las entrañas de nuestra madre, pues tenemos derecho a que no nos maten, ¿no? Bueno, ¿cómo ha progresado este derecho en nuestro mundo desde que se creó la Organización Mundial de la Salud? Es que creo que usted nos decía que al principio fue creado para cuidar la salud humana. Entonces, ya veremos, a ver, ¿cómo es que ha llegado a estos niveles ahora tan contrarios? Exactamente. Hoy en día nos gloriamos, nos congratulamos de haber terminado con la esclavitud, de haber terminado con la pena de muerte, de haber terminado con todos los atentados hacia la vida de las personas en muchos países, incluso aquellos delincuentes que atentan contra otros. Por lo tanto, es una conquista del derecho, del progreso y de la humanidad el reconocer el valor de la vida humana como algo inalienable, que no le podemos quitar a nadie, ni siquiera a un asesino. Muy bien. Junto a esto, que verdaderamente es un logro de la humanidad y del progreso humano, encontramos otros progresos que precisamente pueden asociarse a la organización de la que hoy estamos hablando, la Organización Mundial de la Salud, dirigidos también a preservar la vida, porque preservar la salud, mejorar la salud de los ciudadanos, al final es reconocer el valor de su vida y preservar su salud contribuye a dignificar su vida. Fíjense los oyentes, algunos datos que uno puede encontrar perfectamente si acude a la página web de la Organización Mundial de la Salud. La esperanza de vida desde el año 1950, poco después de formarse este organismo, ha incrementado en 25 años a nivel mundial. Es decir, en 70 años
Los habitantes del planeta Tierra, los seres humanos, tienen una esperanza de vida 25 años superior de la que tenían entonces. Claro. En el año 2016, por ejemplo, Ujú. murieron 6 millones de niños menos antes de cumplir los 5 años que los que morían en 1990. Se ha desarrollado una vacuna efectiva contra la viruela que la ha erradicado prácticamente de la humanidad. La poliomielitis está cerca de ser erradicada. Muchos países han eliminado el sarampión, el paludismo, enfermedades tropicales debilitantes, como otras, como el VIH, la sífilis, de la cartera de patologías más frecuentes en sus países. Todo esto y otros logros que se detallan, y el lector, nuestros oyentes, pueden leerlo en las páginas oficiales de este organismo, de esta Organización Mundial de la Salud, son logros que no podemos negar, para los cuales se constituyó este organismo y que verdaderamente contribuyen a preservar y a reconocer la dignidad de las personas. Este posicionamiento del que hoy estamos hablando, proabortista de la OMS, no tiene nada que ver. Es más, circula en dirección contraria de todos estos logros que hoy les podemos reconocer al organismo. Uh-huh. Esto es digno de reflexionar, amigos, sabiendo que la Organización Mundial de la Salud trabaja bajo la ONU, conocido por todos nosotros, Organización de las Naciones Unidas, en un mismo paquete, grupo con UNICEF y otras organizaciones. No seamos ingenuos, fijémonos en lo que está pasando. Bien, una de las contradicciones más patentes, como usted lo está diciendo con toda objetividad, es el aumento, y esta vez es algo como para mí más doloroso todavía, ¿no? El aborto selectivo, como le añade más crueldad, tal como se practica, por ejemplo, en la India, tal como pues eliminando millones de mujeres antes de nacer, ¿verdad? A través de una sencilla ecografía, pues si cuando reconocen que se trata de una niña, lo que se está esperando, pues en muchos, pero muchísimos casos, simplemente recurren al aborto. Y en China, ya sabemos que también durante largos años, pues el Estado ha implementado una política del hijo único totalmente drástica, draconiana. Ahora se están arrepintiendo, porque no hay bastantes varones, pues, y no hay bastantes mujeres, hay un desfase que es muy difícil de arreglar. Pero digo esto porque el aborto selectivo, ante esto parece que las organizaciones feministas no dicen nada, sin embargo, yo creo que clama al cielo, ¿no es así, doctor? Sí, es igual de grave el aborto selectivo que el aborto no selectivo. La gravedad del aborto radica en que un ser humano arbitrariamente provoca la muerte de otro ser humano, siendo además que este ser humano que sufre es el ser humano en su etapa más débil, sin posibilidad de defenderse. Este es el drama profundo del aborto. Este drama tiene distintos matices. Uno de ellos es es decir, es el de las causas que mueven a practicar abortos. Pero no deben olvidar nuestros oyentes que en España, al igual que en muchos países en el mundo, una mujer puede abortar por cualquier causa. Es decir, en España tenemos 14 semanas, las 14 primeras semanas de gestación, en la que una mujer puede abortar por cualquier causa sin tener que justificarla. Puede ser el sexo, puede ser un problema económico, puede ser un problema de confort personal o puede ser cualquier otra razón. Es decir, el aborto selectivo no añade drama al inmenso drama que supone ya el propio aborto. Además, conviene puntualizar que en España, en los países europeos, no hace falta irse a China ni a países del tercer mundo. En España se están practicando abortos selectivos a mansalva como consecuencia de la extensión de las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional.
Hoy en día, el recurso a las técnicas de reproducción asistida, que permiten obtener a los embriones en el laboratorio y analizarlos antes de proceder a implantarlos en el útero de sus madres, hace que cada vez tengamos más herramientas para detectar grandes o pequeños problemas en estos embriones, algunos de ellos tan pequeños que nunca les provocarán ningún problema en sus vidas, pero que se muestran como excusas para terminar con una buena cantidad de los embriones producidos. No solamente el sexo, sino algunas características de estos embriones pueden condenarlos definitivamente a morir. Y pongo un ejemplo. Hace poco, unos meses, el Estado europeo de Dinamarca publicaba con orgullo que Dinamarca es un país libre de niños con síndrome de Down. No nacen niños con síndrome de Down en Dinamarca, pero esto no es porque han resuelto los problemas que ocasionan el síndrome de Down, sino que se aseguran de que todos los embriones que padecen síndrome de Down son exterminados antes de su nacimiento. Esto, que ha sido expuesto como una victoria del sistema de salud danés, esconde un verdadero genocidio injustificable. Así que no es patrimonio de China el aborto selectivo, no reviste más gravedad ética el aborto selectivo, y nosotros mismos, entre nuestros ciudadanos españoles y otros europeos, practicamos, sin parecer importarle a muchas personas, abortos selectivos. Además de esto, la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta, en realidad, los daños graves causados concretamente a las mujeres, a las madres, que ya son madres por el hecho de esperar un niño. Este es un tema muy importante y que se obvia generalmente. Desde luego, esta información, la que hace relación a los efectos secundarios que un aborto provocado ocasiona en la mujer que aborta, estos datos, que están bien recogidos en la literatura científica, por supuesto, no se muestran a las mujeres antes de abortar, lo cual es un atentado contra su autonomía y contra su libre decisión. Pero también se ocultan a nivel oficial en todos los organismos oficiales, entre ellos la OMS, pero también en las legislaciones o en los procedimientos aprobados por los gobiernos para llevar adelante los abortos. Hay evidencias científicas muy sólidas. Los estudios mejor realizados, con muestras más amplias y con seguimiento de las mujeres más prolongado, encuentran una clara correlación entre la práctica de abortos y la aparición de trastornos psicológicos posteriores que tienen relación con el aborto. Aunque hay algunos estudios que se desmarcan de estas conclusiones y muestran resultados diferentes en el sentido de que no puede establecerse esta relación, los estudios, como digo, más robustos, con muestras mayores y con seguimientos más prolongados, encuentran indiscutible relación entre estos dos fenómenos. Pero además, tengo que decir otra cosa. Todos los estudios analizados, que son muchos, esto lo hemos estudiado en el Instituto bien, todos los estudios analizados sí encuentran una relación inconfundible entre la práctica de aborto repetido y la aparición o un incremento en la posibilidad, en la probabilidad de aparición de trastornos psicológicos en la mujer que aborta. Es decir, aunque algunos estudios no establecen esta relación claramente, en mujeres que han abortado una sola vez, los estudios más robustos sí la establecen, todos los estudios analizados establecen una correlación entre incremento en la probabilidad de sufrir trastornos psíquicos en la mujer después de practicarse abortos repetidos, 2 o más abortos. Estos trastornos tienen que ver con situaciones de depresión, ansiedad, tendencias suicidas y otros, como adicciones, etcétera. No suministrar, no reconocer que estos datos existen, no informar a la mujer que se acerca a practicarse un aborto de cuál es el riesgo que está contrayendo, es ocultarle la verdad y, por tanto, limitar su capacidad para adoptar decisiones libres. Si algo conocemos y no lo mostramos a la persona que tiene que decidir, estamos limitando su capacidad de decisión. Quiero dar un dato más. Un artículo reciente
ha estudiado las consecuencias del aborto adolescente. Las adolescentes que abortan ven acortada su esperanza de vida con respecto a las adolescentes embarazadas que sufren embarazos no deseados y no abortan. Este dato es muy interesante, ¿eh? Y no está publicado por la Iglesia Católica, ¿eh? Este dato está publicado por un organismo completamente aconfesional, un equipo de investigación. A los oyentes que les interese se lo puedo facilitar. Es decir, practicar el aborto en una adolescente que sufre un embarazo no deseado reduce su esperanza de vida con respecto a si esa adolescente prosigue su embarazo. Esto habría que decírselo alto y claro a la Organización Mundial de la Salud, que como su nombre indica, debe de pelear, debe de trabajar y debe de perseguir la salud de los ciudadanos y no promover prácticas como esta, el aborto, que marchan justamente en la dirección contraria. Ha quedado claro y nítido y le queremos agradecer muchísimo a don Julio Tudela estas respuestas que, como él mismo lo acaba de ofrecer, también nosotros, al que lo desee tener por escrito para poderlo publicar pues en algún blog o donde lo deseen, pues también se lo podemos facilitar a los oyentes que nos lo pidan al correo electrónico siguiente: contacto@nsefundacion.com. Muchas gracias a don Julio Tudela.